Hola, soy Daniel Fuentes de Cedavilo Web Academy. Hoy vamos a estar desarrollando todo el código CSS para lograr construir una sección la cual va a tener un comportamiento de fondo sesgado o con un ángulo, en el cual además también vamos a contar con un botón de neón con una característica bastante profesional. Así que, sin más, vamos a mostrarte entonces lo que vamos a estar desarrollando y de manera inmediata vamos entonces a reconducirnos a todo el trabajo. También te voy a invitar para que puedas acceder a mi repositorio en el cual vas a poder descargar el código íntegro de HTML en el cual ya vas a poder entonces descargarlo y vas a poder continuar junto a mí durante todo el desarrollo de trabajo. Así que sin más, vamos entonces a ello. Muy bien, como puedes estar observando en tu pantalla, vas a estar viendo pues que nosotros vamos a crearnos una sección en un sitio web, el cual va a tener un comportamiento tal como lo puedes estar observando, que acá tendríamos una imagen de fondo, pero la misma tenemos algo así como especie de un pequeño ángulo dentro de la visual, ¿no? De lo que sería nuestra sección. Y además, fíjate que tendríamos aquí un botón, el cual cuando pasamos el mouse sobre el mismo, obtendríamos entonces una visual interesante a través de un comportamiento de nuestro botón que tiene todo un efecto de neón. Así que vamos entonces a avanzar con ello y para que puedas seguir, yo te invito a que vayas a lo siguiente. Primero, te voy a invitar a que ingreses directamente a mi repositorio, la cual es Cedavilo Web Academy, como lo puedes observar acá. Aquí también tienes el nombre. Esto está en GitHub. Entonces es simplemente colocar esta ruta que tienes observado acá, que es github.com/Cedavilo Web Academy. Vas a ingresar a este sitio, vas posteriormente a dirigirte a la sección de repositorios y te invito a que simplemente vayas acá a donde te dice YouTube Responsive, efecto, ángulo, botón de neón. Ahí automáticamente ingresas y simple y llanamente para que puedas descargar todo este código y lo tengas allí en tu máquina, te vas acá donde dice código y vas a darle un clic a donde dice descargar. Cuando le dices ahí que lo quieres descargar como un archivo comprimido, él seguramente en tu máquina, obviamente si no lo tienes configurado, te va a reconducir a tu carpeta de descargas. Bueno, una vez allí simplemente lo puedes descomprimir y ya lo tienes. Y lo puedes reconducir a donde tú deseas. Como puedes darte cuenta, yo lo estoy reconduciendo a un sitio donde yo tengo mi carpeta de trabajo. Allí evidentemente ya me aparece acá que lo tengo descargado y cuando yo me voy a mi carpeta, que es esta, pues vas a darte cuenta que ya yo tengo la carpeta descargada aquí. Voy a darle botón derecho del mouse, le digo que quiero extraer todo aquí y ahí ya está. Entonces fíjate que automáticamente yo esta carpeta la voy a borrar y esta carpeta también, por mi caso, ¿verdad? Simplemente la voy a renombrar y esta palabra master que está aquí al final, simplemente la voy a borrar. Y ya está. Ahí tendríamos entonces nuestra carpeta de trabajo. Bien, dentro de la misma ya tienes el código HTML, también tienes una imagen que vamos a estar utilizando, ahí la tienes. Bien, y bueno, ahora vamos a empezar a construir todo nuestro código CSS. Así que sin más, vamos entonces directamente a ello. Es decir, te invito a que ingreses a Visual Studio Code, apertures acá en la sección que te dice Files o Archivo, ve a donde dice Open Folder o Abrir Carpeta y ahí directamente vas a buscarte donde tú tienes tu carpeta de trabajo. Yo, por ejemplo, la tengo acá. Esta es la carpeta que acabo de descargar y simplemente la selecciono. Una vez seleccionada dicha carpeta, pues ya aquí yo tengo todo mi código para proseguir el trabajo. Y allí es donde vamos a continuar juntos. Aquí yo voy a aperturar este par de archivos, es decir, tanto lo que sería el archivo index, así como el archivo HTML. Fíjate que aquí tengo el archivo index y el archivo CSS. Fíjate que está vacío completamente. Y es allí en donde yo voy a pausar, simplemente te invito a que pauses el video para que hagas la descarga de toda esta carpeta y una vez que la tengas lista puedes continuar. Entonces te invito a que por favor descargues la carpeta, haz todo el seguimiento que te acabo de explicar y una vez que lo tengas listo, entonces continuamos. Te espero. Muy bien. Asumo que ya tienes entonces descargado toda la información, lo cual está genial, y ya aquí tienes en tu Visual Studio Code los archivos aperturados.
Para tener una mayor visual, yo lo que voy a hacer acá es que voy a cerrar este espacio de mi Visual Studio Code. Le voy a dar un Alt Z, ¿no? Para tener toda la visual de código. Y lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es concretamente hacer el link hacia nuestro archivo CSS. Es decir, dentro de la carpeta CSS tenemos un archivo que se llama master.css y ya lo tendríamos hipervinculado. Allí, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a efectuar todo el código CSS dentro de nuestro archivo, teniendo en cuenta que si nosotros, por ejemplo, accionamos doble clic en nuestro archivo index, bueno, podemos darnos cuenta que tendríamos un código HTML, pues que acá tenemos un título, aquí tendríamos un párrafo, aquí tendremos un botón que luego vamos a convertirlo en un botón de neón, y bueno, aquí tendríamos nuestra respectiva imagen, tal cual como nosotros lo habíamos hecho en la oportunidad pasada. Así que todo esto lo vamos a comenzar a transformar, es decir, le vamos a hacer una maquetación de trabajo ya incorporándole código CSS. Así que vamos a ello. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces en nuestro archivo CSS, como bien ya lo hemos venido trabajando, es aplicarle el box sizing border box, ya lo tenemos. Vamos a aplicarle también un margin 0, de forma tal de que y un padding también, de forma tal de que a través de cualquier etiqueta que tenga margin y padding, automáticamente ya no la tenga más, porque se la estamos quitando, ¿no? Vamos al cuerpo de nuestra página, le vamos a aplicar, por ejemplo, un font family, vamos a aplicarle, por ejemplo, Arial. Ahí está. Recuerde que también usted puede colocarle cualquier tipo de letra que la puede descargar de cualquier plataforma, como por ejemplo Google Fonts. Y vamos a aplicarle a esto un background color black. Acuérdense que yo le coloco los colores de esta forma. Pueden colocarlo en el formato bien sea hexadecimal o bien sea a través, por ejemplo, de RGB o RGBA. Ya va a depender de usted cómo quiera colocarle. Bien, yo voy a colocarle acá el color de la letra para que las mismas sean de color blanco. Ahí estaríamos. Con eso, si nosotros vemos nuestra página y la actualizamos, vamos a ver entonces que, fíjense, ya todos los márgenes y padding ya están nivelados. Fíjense que aquí tendríamos nuestra imagen. Bien, acá estaríamos. Y concretamente aquí tendríamos el botón y demás. Así que hasta ahí llevamos nuestro código. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, acá una clase que se llama New Product. Bien, aquí una aclaratoria que también quiero hacer. Todo lo que tiene que ver con la creación de variables, todo lo que tiene que ver con la creación de constantes y todo lo que ustedes pueden utilizar como por ejemplo definición de clases, ID y demás, trate siempre de utilizar el inglés. Eso para usted va a ser algo muy provechoso, ya que a futuro si usted desea trabajar en una transnacional, pues lo primero que le van a exigir es el inglés. Entonces trate de irlo practicando de manera progresiva. Bien. Yo no soy un experto en inglés, pero de alguna forma trato siempre de utilizar esos recursos de esa forma y así es como se lo explico también a ustedes. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tendríamos nuestra clase de nuevo producto, New Product, y aquí concretamente lo que le voy a decir es, mira, yo tengo una clase que se llama New Product. A esta clase lo primero que vamos a decirle es aplicarle un display flex, es decir, vamos a trabajarlo con Flexbox. Vamos a aplicarle un Justify Content, le vamos a decir centrado, ¿vale? Para que nos lo centre de forma horizontal. Y vamos a aplicarle también, por ejemplo, un Flex Direction y le vamos a decir Column. Se preguntarán, ¿y eso por qué? Bueno, porque acá nosotros siempre tenemos que pensar en crear nuestro sitio como si lo estuviésemos viendo en un celular. Por lo tanto, una recomendación es botón derecho del mouse, inspeccionar, o van directamente a la tecla de función F12 y les va a conducir a las DevTools. Aquí estando en las DevTools, accionan un clic donde tienen este botoncito acá que les habla acerca del modo adaptativo, ¿no? Y acá ustedes van a seleccionar el dispositivo que deseen. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar un iPhone. Ahí está. Entonces, así se vería nuestra página en un iPhone. ¿Ok? Entonces, necesariamente bajo ese criterio es donde vamos a estar aplicando toda la condición de trabajo. Es decir, aquí concretamente seguimos en nuestro New Product, ¿verdad? Le vamos a aplicar una alineación de los elementos de forma vertical que queden centrados y también lo otro que le vamos a aplicar aquí, por ejemplo, es vamos a colocarle, por ejemplo, un mint height, es decir, un mínimo de altura de, por ejemplo, 100 del viewport height. Es como si estuviésemos hablando de una relación porcentual, pero acuérdense que estamos trabajando acá con el viewport. Acuérdense que el viewport es
el dimensionamiento que nos ofrece el dispositivo en el cual se está viendo mi página, bien sea un celular, una tablet o un monitor de escritorio o un televisor. Bien, bien, vamos a aplicarle ahí directamente un padding, por ejemplo, de 20 píxeles. Acá reitero, ¿no? Que cada vez que yo haga uso de alguno de estos valores, ustedes simplemente pueden generar todos los ajustes y cambios que deseen. Así que eso es la parte interesante. Bien, si verificamos lo que hemos logrado acá, bueno, es simplemente esto, ¿verdad? Tendríamos aquí este criterio, no tendríamos más nada. Este es lo único que tendríamos acá visto en nuestra página. Así que tenemos que seguir aplicando, ¿verdad? Más código. Bueno, vamos para ello. Bien, lo otro que vamos a hacer acá puntualmente es que nosotros tendríamos, por ejemplo, una sección que es donde tendríamos todo el contenido. Fíjate que tenemos una caja que se llama Content. Así que en esa caja lo que vamos a hacer directamente es que le vamos a decir todo lo que tiene que ver con nuestro contenido. Ahí lo vamos a dejar de momento. Déjame chequearlo por acá. Ajá, ahí tendríamos eso. Posteriormente de pronto pudiésemos estar trabajando con ella, pero de momento vamos a trabajar primero que nada con lo que vendría a ser nuestra caja padre. Mírala. Esta caja padre, que es esta que dice sesgado o skidwet, esta caja directamente contiene este par de elementos. Por lo tanto, nos vamos a conducir esta caja y la vamos a llevar acá. Ahí está. Bien, que esta significa sesgado, ¿ok? Entonces, automáticamente a esa caja lo que nosotros le vamos a decir es, mira, yo necesito primero que nada que tengas un ancho, por ejemplo, del 100%, el ancho, ¿ok? Acuérdense que es una caja. Esa caja necesito que tengas, por ejemplo, una altura y le vamos a decir que sea una altura automática. Después ustedes pueden jugar con esos valores. Quiero colocarle, por ejemplo, un color que sea blanco. Ahí está, perfecto. Y lo otro que vamos a necesitar hacerle aquí, vamos a hacerle un display block. Ahí está. Aplicamos un display block. Acuérdate que el display block lo que va a hacer es que los elementos, ¿verdad? De alguna forma se puedan visualizar uno debajo del otro. ¿Ok? Eso es lo que hace el display block. Acuérdate que estoy dentro del contenedor padre, que es este, y el contenedor padre tiene a este par de elementos. ¿Ok? Y la idea es que esos elementos se vea uno arriba y uno abajo. Por eso estamos colocando display block. Buenísimo. Lo otro que vamos a hacer acá es, vamos a aplicarle un justify content. Vamos a decirle que todos los elementos estén centrados. Y vamos a aplicarle también una line items también centrado. Es decir, que tanto horizontal como verticalmente los elementos lo queremos centrado. Vamos a aplicarle a esto un background color negro también. Ahí estamos, listo. Y le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a querer crearle aquí una caja, es decir, una sombra, ¿no? A la caja. Y esa sombra vamos a decirle que tenga en el eje de las X y de las Y 0 píxeles. Queremos otorgarle 20 píxeles al eje de las, digamos, al blur. Y una vez que tengamos todo ese criterio, ya lo tendríamos listo. Vamos a aplicarle aquí, por ejemplo, un border radius de, por ejemplo, 20 píxeles, ¿vale? Como para que alrededor de la caja tengamos como especie de un pequeño ángulo, ¿no? En cuanto a la visual. Es decir, que si nosotros con estos criterios de trabajo lo actualizamos, lo que vamos a lograr entonces es que aquí arriba tendríamos nuestra caja, no sé si la divisas, date cuenta que tendríamos una caja, ¿ok? Y acá la imagen, como puedes darte cuenta, es enorme, ¿vale? Entonces esa caja tendríamos que ajustarla. Allí directamente tú puedes perfectamente ejecutar que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tus imágenes, las vas a querer tener que ellas, por ejemplo, asuman un comportamiento de un 100%. Entonces, claro, cuando tú le indicas que la imagen va a tener un ancho del 100%, voy a subir acá un poquito la pantalla, directamente, fíjate lo que va a suceder. Cuando yo actualizo ahora, date cuenta que la imagen tiene ahora un 100% dentro de la caja. ¿Ok? Eso es lo que acaba de suceder. De ahí en más, lo que vamos a hacer a continuación es, obviamente, pues seguir trabajando con las demás propiedades de CSS para seguir ajustando, ¿no? Bien, vamos para ello. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos aquí un contenido. Bien, a este contenido, que es una clase, lo que le vamos a decir nosotros es, concretamente a ese contenido, yo quiero primero que nada aplicarle un display flexible. ¿Listo? Porque sus elementos internamente queremos que asuman un comportamiento. Quiero otorgarte una alineación bajo un comportamiento, digamos, horizontal. Vamos a darle, por ejemplo, un space evenly.
para que lo trate como que de organizar, digamos de forma como centrada, pero dejándole un espaciado entre ellos. Bien, genial. Y lo otro que vamos a hacer es aplicarle un align items y bueno, este align items que le vamos a estar considerando, vamos a decirle que sea una align item, le voy a decir flex start, que significa que por favor me alinee los elementos hacia, digamos, la parte izquierda, ¿ok? De lo que sería mi pantalla, mi visual. Y vamos a darle también a esto un ancho, por ejemplo, de un 100%. Y además vamos a decirle que queremos un flex duration en column para que todos los elementos me los coloque uno arriba y uno abajo, ¿ok? Y vamos a darle también un padding, por ejemplo, de 2 ren. Este ren, acuérdense que un ren es 16 píxeles, 2 ren simplemente lo multiplicamos y estamos obteniendo ese resultado. Entonces allí, si nosotros actualizamos, bueno, este es un poco lo que estamos logrando, ¿bien? Ahí estamos haciendo unos pequeños ajustes, ¿bien? Genial. Ahora, lo otro que vamos a decirle es, fíjense que acá nosotros tenemos el content, pero fíjense que acá tendríamos un párrafo, este párrafo. Entonces, bueno, vamos a darle concretamente a ese párrafo unas propiedades. Para ello, le decimos, bueno, yo tengo una clase que se llama content y adentro de ella tengo un párrafo. Acuérdense que este tipo de selector se le conoce también con el nombre de selector descendente. Miren que si ustedes lo apuntan, él le muestra que hay un elemento que tiene una clase que se llama content que adentro tiene un párrafo. Así que aquí le estaríamos dando las propiedades al párrafo. Como por ejemplo, vamos a darle primero que nada un font size de 1.2 ren, que vendría a ser el tamaño de la fuente. Le vamos a dar un letter spacing, es decir, un espaciado entre las letras, por ejemplo, no sé, de 1.5 píxeles. Vamos a verificar ahí cómo nos queda, ¿ok? Y le vamos a dar, por ejemplo, un padding en la parte inferior, padding bottom, de, por ejemplo, 2 ren. Listo, ¿ok? Entonces, en base a ello, le estaríamos considerando ciertos efectos solamente al párrafo. Es decir, si yo me voy acá y actualizo, fíjense que el párrafo ahora tiene esas consideraciones. Fíjense, se ve un poquito más separado de acá y demás. Hasta ahí estamos. Fíjate que acá concretamente tenemos un título que dice novedoso y deportivo. Entonces a ese título, ¿qué tal si también le damos un comportamiento de CSS? Vamos a ello. Entonces acá directamente al título le vamos a aplicar algunas propiedades de CSS básicas, ¿no? Vamos a aplicarle primero un font size que viene a ser el tamaño de la letra. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que tenga 2 ren, digamos, al título. Le vamos a decir un padding bottom, es decir, un padding en la parte inferior. Vamos a decirle de 2 ren también. Listo, esa es la separación, como el relleno, ¿ok? Y le vamos a aplicar acá algo así como un text shadow, pero es como una sombra, pero al texto. Le vamos a decir que va a tener, por ejemplo, 5 píxeles en el eje de las X, 5 píxeles en el eje de las Y le vamos a dar un blur, por ejemplo, no sé, vamos a darle de 10 píxeles y con un color blanco. Eso es lo único que estaríamos considerándole, ¿no? Y adicional a este le vamos a dar un text transform. Vamos a darle un text transform de pronto a mayúscula, uppercase, y le vamos a aplicar una característica más como un text align, es decir, una alineación del texto para que quede de manera centrada. Vamos a ver allí con estas propiedades y valores cómo nos queda ahora nuestro título. Es decir, si lo actualizamos, nos damos cuenta que aquí nos dice novedoso y deportivo. Aquí tendríamos nuestro párrafo y fíjate que tiene acá como especie de un pequeño, un visual ahí interesante, ¿no? De separación de las letras y demás. Me parece que está bien. Ahora, una vez que ya tendríamos esta parte cubierta, ahora viene lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar con nuestro botón. Fíjate que esto es una ancla, ¿vale? Es simplemente una etiqueta A. Bueno, a esa etiqueta A la vamos a transformar concretamente en todo un, digamos, un botón que tiene ciertas características y va a ser nuestro botón de neón. Así que vamos a ello. Ahí concretamente lo que le vamos a decir es, mira, vale, vamos a chequearlo acá en el HTML. Fíjate que tendríamos entonces aquí una etiqueta A. ¿La ves? Esta es la etiqueta A. Entonces, mira, no le tenemos ni ID, ni tampoco le tenemos ninguna identificación. Es lo único que tenemos aquí. Así que, bueno, directamente tú puedes perfectamente decirle, mira, vale, yo tengo directamente una etiqueta A, así que la puedes trabajar así si deseas. Acuérdate que si lo puedes dar clase o identificador, no hay ningún problema. Pero bueno, yo lo voy a hacer así de sencillito, en donde yo tengo una etiqueta ancla
Y esa etiqueta ancla, lo primero es que le voy a dar un posicionamiento relativo, es decir, que si se va a desplazar, que sea en su propio eje de ubicación. Le voy a aplicar un text decoration, le voy a decir que no tenga ninguno, ¿verdad? Así que le voy a aplicar un text decoration none para que no tenga ninguna decoración. Le voy a decir un display y le voy a decir inline block, es decir, acuérdate que la etiqueta A es una etiqueta en línea, no es una etiqueta de bloque, y aquí yo la estoy pasando a que su comportamiento sea una etiqueta de bloque, ¿ok? Es más, le estoy diciendo inline block, que tenga lo mejor de los dos mundos, así que genial, ¿ok? En este caso le voy a dar, por ejemplo, un padding, de pronto le vamos a dar un padding arriba y abajo de 15 píxeles y le voy a dar un padding a los laterales de 30 píxeles. Buenísimo. Le voy a decir un text transform, le voy a decir uppercase, es decir, que transforme esas letras a mayúscula, eso es lo que quiero. Y lo otro que le voy a decir, por ejemplo, es que el color de la letra, por ejemplo, sea blanco, ahí como para remarcarlo, ¿verdad? Un later spacing, le voy a dar un later spacing de 2 píxeles. Acuérdense que el later spacing es la separación entre las letras. Le voy a decir, por ejemplo, un font size que sería interesante, ¿verdad? El tamaño de la letra, le voy a decir de 1.1 ren, ahí está, 1.1 ren va a ser el tamaño de la fuente. Y le voy a aplicar, por ejemplo, un border, vamos a aplicarle simplemente un border a su alrededor, ¿verdad? Que sea de 2 píxeles, que sea con una característica sólida y además vamos a colocarle, por ejemplo, un color, ¿ok? Ahí tendríamos el color cian. Y esto, como seguramente vamos a estar trabajando con el hecho de nosotros pasar el mouse sobre el elemento, pues le vamos a decir que esto va a tener una transición y esta transición puntual aquí, le vamos a decir, por ejemplo, que sea de 0.5 segundos. Acuérdate que puedes colocarle 0.5 segundos o simplemente 0.5 y ya está. Entonces ahí ya tendríamos este recurso, es decir, todas las propiedades de nuestra etiqueta A. Si actualizamos, entonces fíjate que aquí tendríamos nuestra etiqueta A. Está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, a esa etiqueta A, cuando nosotros le pasemos el mouse por arriba, es decir, a la etiqueta A, cuando utilicemos la pseudoclase hover, automáticamente lo que va a suceder es que al pasar el mouse por allá arriba, lo primero que vamos a querer hacer es un later spacing, es decir, una separación entre las fuentes, por ejemplo, de 4 píxeles. Vamos a aplicarle un background color de cian, que es el color que le habíamos colocado como que al contorno, ¿ok? Y le vamos a decir también que el color de la letra que se pase ahora a un color negro, ¿ok? Ahí está, el color, acuérdate que acá arriba el color de la letra es blanco, pero cuando pasamos el mouse va a pasar a un color negro. Perfecto. Y le vamos a aplicar entonces un efecto de sombra, es decir, un efecto de sombra a la caja, que va a ser de 0 píxeles, de 5 píxeles de blur, con un color cian, puede ser, perfecto. Vamos a darle acá una coma y vamos a seguir colocando algunas otras, ¿verdad? De 0 píxeles, pero bueno, ahora va a ser de 30 píxeles de blur al mismo color cian, coma, y le vamos a seguir aplicando 0 píxeles y 0 píxeles con, por ejemplo, 50 píxeles de blur, con el mismo color cian. Y vamos a finalmente, puedes continuar haciendo lo que tú quieras en función de cuán grande quieras que se efectúe, digamos, esa iluminación del botón de neón. Y aquí le voy a aplicar 0 píxeles en el eje de las X, 0 píxeles en el eje de las Y y 100 píxeles en el eje, perdón, en el blur. Y el color lo quiero de cian también. Ok, yo creo que hasta ahí estaríamos. Hasta ese punto, lo último que voy a aplicarle concretamente a ese botón es un filtro. Es decir, le voy a aplicar un filtro y el filtro va a ser un U-Rotate. Es decir, que cuando nosotros pasemos el mouse, nosotros aplicamos un filtro a ese cuadro para que su matiz de colores de alguna forma ejecute cambios, ¿no? Y bueno, ahí en este caso yo le voy a colocar, por ejemplo, 225 grados. Acuérdense que podemos trabajar desde 0 grados hasta 360. Yo le voy a aplicar 225 grados, ¿no? Entonces, aquí es donde entra una parte interesante. Ustedes pueden hacer todos los ajustes que deseen y jugar con el código para que ustedes logren lo que ustedes desean. Por ejemplo, si yo me voy acá y actualizo nuestra pantalla, podemos observar que al pasar el mouse sobre el botón, fíjate, aquí debería estar ocurriendo algo, ¿verdad? Y no está pasando.
Fíjate que al yo pasar el mouse no está ocurriendo. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí precisamente a la etiqueta A le estamos aplicando la pseudoclase hover y automáticamente él debería entender que estamos pasando el mouse sobre ese elemento. Vamos a analizar aquí a ver qué es lo que nos está pasando, porque estaría todo en orden aquí. A ver, sí, se supone que sí. Es decir, que si yo actualizo, está bien. Lo que pasa es que en mi pantalla tengo que estirar un poquito más aquí mi visual para poder ver el efecto. Y ahí lo tienes. Fíjate, está todo en orden, ¿ok? Yo sé, en tu máquina seguramente no te da ningún problema, pero ya sí sabes que si no logras ver el efecto, solamente amplías un poquitito la visual y ya está. Ahí automáticamente vas a lograr ver el efecto. Así que funciona perfecto. Otra de las características entonces que vamos a lograr es aplicarle el tema de que nuestra imagen no queremos que se vea de esta forma, sino que tenga ya de una vez un comportamiento como, digamos, sesgado, ¿sí? Eso es lo que va a decir, con un pequeño ángulo. Así que vamos a trabajar en ello de inmediato. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos aquí concretamente al código y le vamos a decir, mira, vamos a ver aquí. Yo tengo una imagen que está adentro de una caja que, bueno, precisamente la identificamos como imagen. Así que directamente a esta caja, voy a subir acá un poquito la pantalla, ahí le decimos, tenemos una clase que se llama imagen. A esa clase imagen, yo lo que quiero que tengas es un posicionamiento relativo, por si nosotros vamos a mover sus elementos, que se mueva desde su propio espacio, ¿ok? Con un ancho, por ejemplo, del 100% y le vamos a decir además que tengamos una altura, por ejemplo, de 15 ren. Ahí está. Acuérdate que todos estos valores los puedes cambiar tú y lo puedes personalizar como tú desees, ¿vale? Le voy a aplicar a esto un overflow hidden de forma tal de que no me vaya a estar mostrando los elementos de, digamos, de mi barra de desplazamiento, ¿vale? Ni horizontal ni vertical. Ahí lo estamos ocultando. Y lo otro que le vamos a aplicar a ello es un border radius, por ejemplo. Y aquí viene una parte interesante, ¿sí? Le voy a aplicar un border radius de 0, es decir, 0 píxeles arriba, 0 píxeles a la derecha, 20 píxeles en la parte inferior y 0 píxeles de la parte izquierda, ¿ok? Entonces fíjate tú qué interesante la manera en cómo puedes perfectamente otorgarle esa consideración. ¿Y por qué lo hice de esta forma? Míralo por qué. Si yo actualizo, te vas a dar cuenta que esta imagen ahora en esta parte superior no tiene ningún comportamiento de ningún ángulo, pero en la parte inferior, si puedes darte cuenta, sí lo tiene. ¿Lo ves? Entonces, ¿y por qué lo tengo? Porque como esto es la parte derecha, entonces automáticamente hay un ángulo ahí. Si yo aquí lo hubiese hecho diferente, por ejemplo, póngase que yo le hubiese dicho aquí 20, 20 y 20 píxeles, vamos a colocarle las dimensiones, es solo de prueba para que lo puedas ver. Entonces, fíjate, si yo se lo coloco de esa manera, obviamente, si a todo le voy a colocar la misma cantidad, no tienes ni siquiera por qué colocarlo así, ¿sí? Sino que tú lo colocas de esta forma. Entonces, cuando tú observas la imagen, te vas a dar cuenta que a todo alrededor de la imagen hay un contorno. Así que va a depender de ti cómo lo quieras hacer, ¿sí? Fíjate que el contorno lo tiene acá, acá y en todos los ángulos, ¿sí? Ya va a depender de ti cómo lo quieras hacer, ¿de acuerdo? Si no, tú le puedes perfectamente decir, mira, vale, yo quiero, por ejemplo, que mi imagen la tenga con estas características que te había dicho hace un segundo, ¿vale? De esta forma. Ahí, eso es para que juegues con eso. Muy bien, una vez que llegamos hasta este punto, yo sé, es bastante, pero tranquilo que ya vamos a terminar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, precisamente a la clase que es la clase images, bien, vamos a ir con lo que sería el pseudo selector before, que significa antes, ¿verdad? El pseudo selector before significa antes. Lo que vamos a decir es que nosotros este recurso lo queremos en una posición absoluta, ¿vale? Ahí está. Es decir, este es un recurso que queremos con una posición absoluta. Ya está. Es aquí donde nosotros vamos a estar jugando con la incorporación de ese ángulo a nuestra caja, ¿ok? A nuestro fondo de nuestra sección. Así que vamos para ello. El contenido, quiero que, bueno, de momento no va a tener nada. Perfecto. Lo que le vamos a decir es que va a tener un espacio de la parte izquierda de, por ejemplo, menos 6 ren. Ahí está. Listo. Y le vamos a decir también que, por ejemplo, tenga un top, es decir, una distancia de la parte superior
de, por ejemplo, un 50%. Y le vamos a dar un ancho, no sé, vamos a darle 40%. Acuérdense que esto ustedes pueden ajustarlo todas las veces que quieran, ¿ok? Le voy a dar una altura de, por ejemplo, 170%. Ahí vemos cómo queda esto, ¿ok? Y lo otro que vamos a hacer es aplicarle un transform. Ahí está. Un transform translate. Este translate debería ser en Y. Así es. Un transform en Y. Y esa transformación le vamos a aplicar menos 50%. Y lo otro que le vamos a aplicar es una rotación, un rotate, ¿verdad? De, por ejemplo, 20 grados. En este sentido, en este, digamos, espacio, es donde yo estoy trabajando con lo que vendría a ser el comportamiento de esa creación de ángulo en ese elemento. Así que aquí lo otro que vamos a hacer es aplicarle un background color, por ejemplo, de color negro. Ahí está, listo. Y le vamos a aplicar, déjenme subir un poquito la pantalla para que lo vean mejor. Y ahí lo que le vamos a aplicar es un bow shadow. Vamos a aplicarle una sombra, ¿verdad? Le vamos a aplicar un bow shadow que sea de 0 y de 0 píxeles con un blur de 20 píxeles. Y quiero aplicarle un color RGBA. Acuérdate que RGBA es rojo, verde, azul y alfa, donde el color alfa es, digamos, la transparencia, y el RGB son valores que van desde 0, que es negro, hasta 255, que es blanco. Por lo tanto, yo voy a colocarle 0, por ejemplo, coma 0, coma 0, eso como puedes ver, ves aquí se puso de color negro, y le vamos a aplicar, por ejemplo, 0.6. Eso vendría a ser la transparencia. Acuérdate que la transparencia va desde 0 hasta 1. 0 es muy transparente y 1 es sin transparencia. ¿Ok? Hasta este punto de trabajo, si nosotros nos vamos acá y actualizamos, lo que deberíamos estar viendo es que ahora nuestra imagen se ve como con un ángulo. ¿Lo ves? Hemos logrado el ángulo. Y esta parte está genial, porque fíjate, si tú, por ejemplo, quisieras que el ángulo no sea de esa forma, sino, digamos, el ángulo lo quieres hacer, digamos, inclinado hacia la izquierda, entonces le puedes colocar en menos. Si tú le colocas menos 20 grados, fíjate que cuando tú actualizas, ella debería ahora cortarlo al revés. Entonces va a depender de ti cómo vas a querer aplicar lo que vendría a ser ese fondo a tu imagen, ¿ok? Entonces ya queda a criterio tuyo. Yo lo voy a dejar de esta forma y hasta ahí estamos. Entonces, como puedes notar, bueno, aquí se ve, voy a actualizar la pantalla y se ve de la siguiente forma. Está perfecto. Aquí se ve nuestra sección completamente, pero ojo, no la estamos viendo de forma adecuada en un dispositivo grande. En un dispositivo chico se ve perfecto, pero en un dispositivo grande no. Un dato que además te quiero proporcionar. Si tú, por ejemplo, a este botón, que me pasó por decírtelo, pero si tú a este botón, en vez de, por ejemplo, 225, le colocas 90, acuérdate que va desde 0 hasta 360, entonces fíjate que cuando tú ahora pasas el mouse sobre el botón, ves que se ve de otro color. ¿Lo viste? Se ve de otro color. Y si tú aquí colocas, por ejemplo, no sé, 25, tú te vas a dar cuenta que ahora aquí se ve de otro color. ¿Lo ves? Entonces va a depender de ti cómo lo quieras hacer. Esto inclusive lo puedes asociar en función de la figura que tienes, que va a ajustarse de acuerdo al color de la figura. ¿Se ve? Es decir, si yo pongo 225 es porque yo tengo un vehículo de color amarillo que cuando yo paso el mouse se ve asociándolo con el color amarillo. ¿Ok? Bien. En ese momento, si tú vas a darte cuenta cómo se ve esto en un dispositivo grande, mira cómo se ve. Se ve horrible, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer los ajustes necesarios en nuestra media query para que esto se vea perfectamente en un dispositivo grande. Así que vamos de inmediato a efectuar esos cambios, ¿sí? Vamos para ello. Entonces, voy a irme acá. Le voy a decir por aquí al final que estamos trabajando específicamente con, voy a ponerle acá media query, ¿ok? Media query. Queries, ahí estamos. Y ahí concretamente lo que le voy a decir yo es @media. Le voy a decir que quiero colocar un min width, por ejemplo, de mínimo de ancho. Ahí está. Y le voy a decir, por ejemplo, de 992 píxeles, ¿ok? Que viene a ser como un dispositivo grande, ¿verdad? Bueno, perfecto. En este sentido, aquí lo que yo voy a hacer es, mira, lo primero que voy a considerar es,
concretamente a lo que vendría a ser esta clase, ¿no? Que es la clase que contiene a todos mis elementos, es decir, este recurso padre. Lo que primero le voy a decir yo a él es, quiero que en la media query esa clase, en vez de tener el dimensionamiento que tenía, vamos a decirle que va a tener un ancho, ¿verdad? De, por ejemplo, 80%. Recuerde que eso arriba le habíamos colocado que era 100%. Y lo otro que le vamos a decir es que va a tener un display flex, porque acuérdate que allá teníamos un display block, ¿ok? Entonces aquí le estamos colocando un display flex. ¿Qué es lo que va a hacer display flex? Que los elementos no se van a ver uno debajo del otro, sino uno al lado del otro. Es decir, que si nosotros lo actualizamos, deberíamos ver que ya empezó a cambiar nuestra pantalla. ¿Lo ves? El botón sigue andando perfecto, todo se ve bien, se ve la figura sesgada y todo lo demás, pero bueno, todavía hay que hacer más ajustes, ¿sí? Vamos a ello, ¿no? Entonces, acá lo otro que vamos a decir nosotros aquí en nuestra media query es decirle, por ejemplo, mira, el contenido, es decir, este contenido, ¿vale? Ahí está. Ese contenido yo quiero que no ocupe mucho espacio. Entonces tú le puedes decir que el contenido quieres que ocupe un ancho, por ejemplo, de, digamos, no sé, vamos a decirle un ancho de un 30%. Entonces automáticamente tú te deberías dar cuenta que ese recurso debería medir ahora obviamente un poco menos. Mira, si yo actualizo, te vas a dar cuenta que la imagen se ve ocupando un poco mayor de espacio y esto me está ocupando el 30% de lo que sería esa sección. Genial, hasta ahí creo que vamos. Lo otro que le vamos a decir es, bien, yo quiero que el título, o sea, tenemos una clase que se llama título, a esa clase le vamos a decir, por ejemplo, un letter spacing, por ejemplo, de 4 píxeles, ¿ok? Para que tengan las letras una separación de 4 píxeles. Así vamos a mirarlo acá como se ve, ¿no? Si yo actualizo, ahí se ve, pues tienen una separación las letras de un poquito mayor, ¿ok? Está bien, perfecto. Hasta ahí creo que vamos. Y lo otro que vamos a aplicarle es concretamente la imagen, ¿ok? Es decir, digamos, la clase que contiene la imagen, es decir, esta clase, yo no quiero que me ocupes el 100%. Entonces, directamente a esa caja que contiene la imagen, yo quiero darle un ancho de, por ejemplo, 70%. Ahí está, le dimos un ancho de 70% y quiero que tengas además una altura de, por ejemplo, 30 rem. No te angusties, todo esto lo puedes practicar ejecutando todos los ajustes que tú desees. Entonces, una vez que hacemos este trabajo, entonces miramos. Cuando yo lo actualizo, vamos a darnos cuenta que ya tendríamos ahora nuestra imagen en un dispositivo más grande, se ve perfecta. Bien, ahí el único detalle no se distingue quizás mucho, pero aquí arriba te vas a dar cuenta que la imagen se está como desbordando, ¿sí? Para evitar que se desborde, nosotros le vamos a aplicar a esa caja, le vamos a aplicar un border radius y vamos a hacer un juego, ¿no? Igual parecido a lo que hicimos hace ratito. 0 arriba, arriba, 0 píxeles, pero quiero de 20 píxeles a la derecha, 20 píxeles en la parte inferior y quiero 0 píxeles en la parte izquierda. Es decir, que cuando vemos este código aquí, vemos que esto se acomodó, ¿viste? Automáticamente la imagen se ve correcta. Y en este sentido, creo que ya tendríamos entonces todo nuestro trabajo logrado, lo cual lo sé, es un mundo de cosas, es arduo. Y fíjate que además, ahora si nosotros le damos botón derecho del mouse, le decimos inspeccionar y nos conducimos a nuestro dispositivo móvil, mira cómo se ve en el dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Y si nosotros lo vemos en un dispositivo mucho mayor, fíjate cómo se ve en el dispositivo mayor. ¿Bien? Muy bien. ¿Vistes? Son una cantidad de líneas de código. Sé que son bastantes, pero fíjate que tú puedes después con calma hacer o efectuar todos los ajustes y cambios que desees. No te preocupes, en la parte inferior del video también te voy a dejar todo el código que acabo de trabajar para que tú lo puedas descargar, compararlo o contrastarlo con el que tú intentaste hacer y trata siempre de practicar. Sobre todo, ejecuta todos los ajustes y cambios de todos los valores dispuestos para que tú puedas ver exactamente los cambios que esos surten. ¿En qué forma? Fíjate, si yo por ejemplo vengo acá, ¿verdad? Y me voy directamente acá arriba como lo habíamos visto hace rato. Yo le coloco acá
en vez de la rotación de 20 grados le coloco menos 20 grados, automáticamente lo que tú deberías estar observando es que estaríamos volcándonos a hacer este ajuste. Entonces va a depender de ti puntualmente cómo quieras jugar con esa consideración de trabajo de los ángulos dentro de tu código. Lo volví a colocar en 20 grados positivos, ahí automáticamente lo estás viendo de esta forma. Bien. Así que con todo este código lo vas a tener allí como te indiqué. Y de verdad, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.